Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Carmen María Montiel y les doy la bienvenida a nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Nos encontramos con el doctor José Ramón Carucci, quien es el creador de Productivity Science o Ciencias de la Productividad, quien nos enseña cómo cambiar nuestra mente para ser más productivos y por supuesto tener una vida mejor, porque esas dos cosas van mano a mano. Y nuestro programa de hoy es Como piensas, así produces. Y nos vamos a basar específicamente en la cultura japonesa. Así es. Porque es la segunda o el segundo país que produce más después de los Estados Unidos. Así es. Y interesante, ¿no? Ver cómo hace años, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegaba un producto japonés era de mala calidad y era como una imitación, una copia. Pero progresivamente han ido mejorando de una manera increíble porque ellos tienen el principio de la mejora continua. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo pasa que ellos ahora se convierten en lo que son los japoneses hoy en día? Bueno, fíjate que años atrás siempre Japón estaba arraigado en su cultura milenaria, de la mentalidad del samurái, donde una derrota era deshonra para ellos. Pero ya en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial hay un acontecimiento que cambia la historia de esta nación. Y es cuando Estados Unidos lanza la bomba de Hiroshima y Nagasaki en esas dos ciudades. Miles de personas mueren y entonces llega a lo más profundo la derrota a Japón. Ahí ellos se dan cuenta de que tienen que hacer un cambio. Y entonces, ante una circunstancia tan difícil, tan dura, y eso es un buen mensaje para todos nosotros, porque nosotros podemos rehacernos de momentos muy duros, momentos difíciles. Ellos decidieron crear una nueva mentalidad a través de integrar símbolos, que es, en la cultura son símbolos que la gente responde inconscientemente. Ellos mantienen de su cultura milenaria ciertos símbolos y agregan nuevos símbolos para las generaciones que vendrían, las futuras, y crean la nueva mentalidad y en solo 40 años se convierten, cambian totalmente. Está hablando de varias cosas y vamos a ir una por una. Ha hablado de símbolos y ha hablado de un factor que hizo a los japoneses cambiar totalmente, lo cual nos dice pues que el estrés en cierta manera también es positivo, porque este factor tiene que haber sido un factor muy estresante para todo el país y toda la comunidad. ¿Cómo podemos ver eso? Porque entonces sí hay estreses positivos en la vida, como dijo, hay factores que hacen que la gente cambie y mejore. Ciertamente, eso es así. Cuando hay momentos de crisis, se habla que hay momentos de crisis. Y mira, fíjate que la palabra crisis en chino tiene dos connotaciones. Una es peligro. Y la otra, el otro carácter es oportunidad. Entonces, cuando hay una crisis, lo que realmente uno puede aprovechar para tener una nueva oportunidad. El peligro es quedarse en lo mismo. Los japoneses decidieron tomar la oportunidad. Ese estrés les sirvió a ellos para decir, nos vamos a mejorar, vamos a convertirnos en un país de alta productividad, vamos a integrar la tecnología para las nuevas generaciones y eso hizo un cambio extraordinario. Entonces esto es un símbolo que tenemos que todos nosotros cambiar en nuestra mente y ver el estrés en vez de como un problema en un nuevo símbolo que es oportunidades. Y saberlas tomar. Así es. Hablando de símbolos, ¿qué son todos estos? ¿Cómo podemos adaptar en la cultura y en cada persona estos símbolos positivos que permiten el cambio y el cambio a ser más productivos, que es precisamente lo que estamos hablando hoy? Fíjate que los japoneses hicieron algo interesante. Por ejemplo, algunos de los símbolos. Ellos, por ejemplo, la puntualidad. Ellos lo colocaron como algo imprescindible en la vida de ellos. Un japonés te dice a las 8 de la mañana, tú tienes que estar 30 minutos antes para que ellos vean que tú eres serio, ¿no? Bueno saberlo. Sí, es bueno saberlo para cuando leo con los japoneses. Y luego ellos también crearon un principio extraordinario de la mejora continua, es el bien hacer. Si tú vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien. O sea, por el mero hecho del placer de hacerlo bien. Pero le agregaron mejora continua, o sea que tú vas mejorando año tras año. Si nosotros tomáramos ese principio, tú te puedes imaginar lo que pasara con nuestra gente. Por eso que hablamos de construir una vida mejor. Está bien que quizás este año fue, por ejemplo, un año de crisis. Pero el año que viene va a ser mejor. Claro, por los ajustes que hicimos, el año siguiente va a ser mejor. Pero el otro va a ser mucho mejor todavía. Así es. Exacto. O sea, esos son cambios positivos para cada persona y para todas las demás personas. Hemos hablado de como comunidad. ¿Cómo existe este ejemplo de que comunitariamente en cultura
hemos hablado de los símbolos, ¿cómo le llegas para que todo el mundo pues tenga esta misma mentalidad, tenga estos mismos símbolos que les permiten ser cada día mejor, cada día más productivo? Fíjate que Hirohito, cuando vio la situación que ocurrió en su país, tuvo algo interesante. Él dijo, me tengo que enfocar en las generaciones siguientes. Entonces, pero tomaron a los niños, bien jovencitos de preescolar, daycare, empezaron a trabajar con ellos y le agregaron algo que eran los símbolos a los cuales ellos querían que ellos respondieran. Y mira lo que hicieron. Le fueron colocando a estos niños estos símbolos, los fueron llevando a un sistema de educación primaria, secundaria, hasta universidad. Y ese seguimiento de una educación formativa, no instructiva, cambió la vida de ellos. O sea que esto fue un proceso de 40 años, un proceso que tomó una generación. O sea que es más o menos lo que está pasando en este momento con Singapur, ¿verdad? Exacto, y ellos lo están haciendo en 20 años. O sea que estos procesos se pueden acortar y de hecho ha sido tan interesante que Singapur es el único país en el mundo sin deuda externa. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cuál fue el factor estresante o cómo lo lograron hacer? Fue un factor más de conciencia, de enfocarse en las familias y en la productividad. Y entonces los factores fueron diferentes, pero interesante lo que está ocurriendo. Bueno, y entonces en el próximo segmento nosotros vamos a hablar de la cultura angloamericana, que es el país número 1 en producción mundial. ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science, te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Y regresamos con nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Y ahora vamos a hablar de la mentalidad del angloamericano, que es, además, Estados Unidos, el país número 1 en productividad a nivel mundial. Sí. Vamos a hablar por qué. ¿Qué es lo que ha pasado en el estadounidense para que ellos sean lo que son hoy por hoy y que llevan muchos años siéndolo? Fíjate, Carmen María, que aquí volvemos otra vez a los símbolos y a la cultura. Los puritanos, ese grupo que llegó de Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, ellos se vienen buscando libertad. Libertad para vivir, libertad religiosa, para ellos tener una mejor vida. Cuando llegan acá, sí es cierto que encuentran una serie de dificultades, enemigos, de la gente del territorio, pero consiguen también oportunidades ilimitadas. Y ellos hacen algo interesante. En el Mayflower, el barco, cuando ya ellos llegan a esa embarcación, antes de llegar a tierra, hacen algo interesante que ya establecía patrones de organización. Ellos dicen, vamos a hacer una constitución. Y entonces toman la constitución, por cierto, con fundamento de la Biblia, hacen la constitución y todos se comprometen a respetarla. O sea que fíjate, ya hay un sistema de pensamiento organizado. Entonces cuando ellos venían con su esposa, sus hijos y todo, comienzan a trabajar y hacen algo interesante, agregan símbolos. 3 símbolos sumamente importantes. ¿Cuáles son esos 3? El primero es dejar un legado. Ellos dijeron, vamos a convertir a Estados Unidos en la nación número 1 del mundo. Y en 150 años lo lograron. Totalmente, sí. Luego dijeron, vamos a hacer algo. Nosotros no vamos a ser ciudadanos de segunda clase. Entonces, el anglo vive para siempre estar por encima. Él tiene un estándar de vida. Por ejemplo, si un anglo no cambia un carro cada 3 años, ese se siente de segunda categoría. ¿Ve? Entonces ellos trabajan esa parte. Y el tercer elemento era, no vamos a ser pobres. Entonces, de hecho, un psicólogo, ¿sí? Loeb, él dijo que esas 3 características, ¿sí? Unido con el miedo a la pobreza, es lo que ha hecho que los angloamericanos se conviertan en la nación número 1 del mundo. Fíjate, ellos le tienen miedo a la pobreza. Ellos no se pueden percibir como pobres. Y eso es algo que los impulsa, ¿sí? A avanzar. Pero hay otras culturas
que la pobreza es el orgullo nacional. Bueno, y también partes religiosas donde te dicen que ser pobre es bueno, que en el reino de los cielos nos van a aceptar si somos pobres, que los ricos no lo van a hacer. Pero la mentalidad, sobre todo de la religión aquí en los Estados Unidos, que es una religión realmente cristiana protestante. Sí. Exactamente. La mentalidad más bien es de que Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que quiere que seas feliz. No es una religión que te reprime. De sufrimiento. Exactamente. Sí, sí. Fíjate que tú estás diciendo algo que me parecía sumamente interesante. Mira, la religión forma parte del sistema cultural. Sí. Y fíjate, el anglo y el japonés, cuando van a sus templos, ellos van a ofrecer. Que eso es muy importante aquí en los Estados Unidos. Aquí sí. el estadounidense, el americano, cumple con su diezmo. Ajá. Como en nuestros países, yo nunca lo vi que cumplieran con el diezmo en la iglesia. Pero es un principio de productividad. ¿Sabes por qué? La palabra generoso viene de la raíz generar. Una persona generosa es el que genera recursos y luego los ofrece. Entonces, es un principio de productividad poderosísimo. Entonces, cuando un chico anglo está en la escuela y le empiezan a enseñar que ellos son los número uno en el mundo, que no debe ser de segunda categoría, de que no debe ser pobre. Entonces, y le enseñan los principios que todos los días tienen que aplicar. Por supuesto que el resultado va a ser eso. Las culturas tienen una relación muy profunda con los resultados que tú ves en las poblaciones. Cuando uno ve a la población de una nación, uno lo que está viendo es los principios de vida que tienen puestos en funcionamiento, y eso da un resultado y indica la mentalidad que las personas tienen. Bueno, y eso es lo que estamos viendo aquí, entre otras cosas, cuando vemos los principios básicos, no solamente de la cultura angloamericana, pero también japonesa, son principios que de una u otra manera están puestos en la Biblia. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es: haz las cosas bien, no robarás, y no matarás, no hurtarás, así que lo que te dices tú. Exactamente, y esos son pues principios civiles que si todos los seguimos con el compromiso que hicieron los del Mayflower, tuviéramos una civilización perfecta, pero teniendo y manteniendo el compromiso de que todos los tenemos que cumplir. Así es. Y fíjate que hay un compromiso de la población de esta nación de que las cosas funcionen bien, de que las cosas se mantengan. Cuando alguien piensa en productividad, piensa en tiempo. La cultura anglo, entre las 100 palabras más utilizadas en el léxico inglés, la palabra tiempo es una de las primeras. Ellos continuamente, y mira, en la cultura ellos han agregado símbolos, como por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exactamente. ¿Sí? Entonces ellos dicen, ellos manejan todo el tiempo esas frases que los niños culturalmente ya lo empiezan a decir, y entonces comienzan a manifestarse los sistemas de pensamiento. Algo que llama la atención cuando llega a los Estados Unidos es que los edificios son gigantescos, las autopistas son muy grandes. Anchas. Y eso lo que demuestra es la cosmovisión de ellos. Todo lo hacen a lo grande, no saben hacerlo de otra forma. No, y lo hacen también pensando en mañana. Exacto. Una cosa que vamos a hablar más adelante, el español te hacía un caminito así delgadito para una sola carreta, mientras aquí te hacen entonces una autopista de 10 carriles pensando que mañana vamos a necesitar para más carros. Ciertamente. Y te hacen algo para que dure 50 años, 100 años, o sea que están pensando en las generaciones siguientes. Cuando yo estoy viendo con todo esto que estamos hablando de los símbolos y todo, es que cada una de estas cosas de símbolos que usted habla que se nos queda impreso en la mente, podríamos hablar de esto como una programación que se va haciendo, pero estamos hablando de una programación positiva. Sí, sí, y de hecho, toda mentalidad cultural, la cultura es una neuroprogramación colectiva y se crea la mentalidad de una nación. Por eso que tú ves que las personas de ciertos países, dice, de varios lugares diferentes, actúan igual, piensan igual. ¿Por qué? Porque es una neuroprogramación colectiva de toda una nación, pero eso hace que hayan acciones que repiten ellos y dan resultados. Yo veo una cosa importante como madre acá en los Estados Unidos, es que si un equipo pierde, la madre americana más bien mañana lo vas a hacer mejor, mi amor. Eso. Y eso es una reafirmación Exacto. que tenemos todos que aprender a hacer.
Eso es programarlos adecuadamente, decirle, no te preocupes, tú sigues siendo el número 1 en el mundo. Exacto. Y por eso es que cuando ves que un anglo viaja a un país, el mensaje que manda llegó el número 1. Bueno, y ahora vamos a hablar, en nuestro próximo segmento, vamos a hablar qué es lo que le pasa a los latinoamericanos o a los hispanos. ¿Por qué estamos, cómo estamos cuando estamos hablando de todas estas programaciones en nuestro próximo segmento? ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science, te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Bueno, y vamos a seguir con nuestro programa hablando de productividad, de cómo piensas, así produces, cómo podemos cambiar nuestra vida totalmente al cambiar la manera como pensamos. Así es. En el momento que somos más productivos, somos más exitosos, tenemos una vida mejor en todos los aspectos. Pero ahorita vamos a comparar, ya hablamos de la cultura japonesa y de la cultura estadounidense o anglosajona, americana, siendo Estados Unidos el país número 1 en productividad y Japón el país número 2 en productividad. Ahora vamos a comparar a estas dos culturas con la cultura latinoamericana. ¿Por qué ellos son como son, los estadounidenses y los japoneses? ¿Y por qué nosotros somos como somos? Porque de verdad que la productividad nuestra no llega ni se compara. ¿Cómo podemos además llegar a cambiar? Pero vamos a empezar, ¿por qué somos como somos? Fíjate que cuando yo hablé de los japoneses, hablé del origen, ¿no? Cómo comenzó todo con los anglos también. Yo creo que tenemos que remontarnos al origen también. Fíjate la diferencia. Cuando llegan los conquistadores a nuestros países, viene algo interesante. Nada más nos mandaron las joyitas de las cárceles. Eran prisioneros. La tripulación eran prisioneros de las cárceles. Verdaderamente. Aquí en los Estados Unidos llegaron familias. Ya esposo, esposa, los hijos, llegaron a un sistema familiar establecido. Cuando llegan a estos países, llegan gente solas, gente que de las cárceles, que no estaban acostumbrados a acatar órdenes, a tener un espíritu independiente. Y entonces realmente toman como un botín, ¿ok? Todo lo que había, incluyendo a las indígenas, ¿sí? Y de ahí viene el patriarcado, que se va creando el matriarcado, cuando empiezan todo ese montón de mujeres embarazadas, con la mezcla que hubo, entonces con hijos simplemente que quedaron y quedan madres solteras. Se va creando toda una disfuncionalidad colectiva y se va creando eso. Pero algo interesante es esto. ¿Cuál es la relación de la productividad? Es que los españoles hicieron algo. Ellos mandaron dos mensajes, dos símbolos muy fuertes al latinoamericano que le quedó. ¿Okay? Y viene el hispano, el latinoamericano, viene a los Estados Unidos y sigue con eso. Es baja productividad. ¿Okay? Se les mandó pasividad y baja productividad. ¿Cómo pasividad? ¿Cómo se creó una cultura pasiva? Como los conquistaron a los indígenas, le cambiaban el nombre. Entonces ya no te llamas guaraní, ahora te vas a llamar Juan, por ejemplo. Okay. Entonces el señor, ¿sí? El señor feudal, el señor con el poder, le decía, Juan. Entonces él decía, sí. Entonces él le decía, ven acá. Una persona educada, de buenos modales, cuando su señor, o sea, la cultura dominante, le llama, dice, sí, señor. Se llama servilismo. Y el servilismo lo que crea es una pasividad. Las personas no pueden funcionar. Encontramos frases como en Venezuela, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. En México se dice, mande. En Colombia, su merced. Totalmente. Todos son frases de servilismo, ¿ok? De estar de una cultura superior por encima de una inferior. Y luego baja productividad porque se les dijo a ellos, al hombre le dijo, ya sabes, Juan, antes te llamas guaraní, ahora te llamas Juan. Tú vas a trabajar y te vas a esforzar mucho y te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Pero nunca serás señor. Siempre. Nunca hay la visión de progreso. Eso. Entonces le mataron los sueños.
Entonces, la persona más pobre del mundo no es la que no tiene dinero, es la que no tiene sueños. El nivel de tus sueños te lleva al nivel de productividad que tú tienes. Okay. Y entonces, al matarle la capacidad de soñar, él le dijo, ok, nunca serás señor. Y a la mujer le dijo, tu esposo, tú eres que trabajar, tu esposo te va a mantener, se ama de casa. Con esos dos elementos tan fuertes, pasividad como servilismo y baja productividad, le acabaron, los neuroprogramaron para estar siempre sobreviviendo, luchando pero nunca teniendo victoria. Exacto. Y sobreviviendo. Pero eso es algo muy importante que tenemos que ver, porque mucho del problema que tiene el latino cuando viene a los Estados Unidos es que se rehúsa a adaptarse. Y el momento que se rehúsa a adaptarse, más bien quiere traer lo que traen de su país y adaptarlo. Más bien que el país, que los Estados Unidos se adapten a ellos. Entonces, más bien el consejo es al revés. Es adáptate. Cambia los símbolos. Sí. ¿Cómo logramos, o puede usted, doctor, que es el experto en esto, que el latino pues cambie esta mentalidad y se adapte y bote esa sensación de que más bien es este país que se tiene que adaptar a nosotros? Bueno, fíjate que precisamente trabajando, yo tuve la oportunidad de trabajar con muchas empresas, grupos, gente, diferentes culturas, y empecé a observar que lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad. Como tú dices, como hicieron los japoneses y los anglos, integrar nuevos símbolos. No, más bien nosotros llegamos a esta cultura y tenemos que integrarnos, no quedarnos como una cultura marginal. Este país respeta a la gente que produce y a nivel global al que produce se le respeta, se gana el respeto de la gente. Entonces lo que primero que hay que integrar es la productividad como uno de los principios fundamentales. A veces el latino trabaja de lunes a viernes muy duro para gastarlo sábado y domingo. En fiesta, el sancocho, las cosas, además de todo. Entonces hay que cambiar esa mentalidad y sobre todo para las nuevas generaciones. Hay que pasar por un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Por eso que precisamente después de 14 años de investigación, cómo piensa una persona rica, como una pobre, todo eso, al final fui viendo la conclusión que era cambiar la mentalidad. Y de ahí salió Productivity Science. Como un proceso donde te tienes que sumergir, remover, ¿okay? Esos virus mentales y esos patrones que te tienen limitados, son patrones mentales limitantes. Exacto. Mira, el anglo y el japonés tienen patrones mentales potenciadores y el latino tiene patrones mentales limitantes. Por eso que el latino usa frases como el dinero, hay que trabajar muy duro para tener dinero. Exactamente. Los ricos no son felices. Ajá. Soy pobre pero honrado. Soy pobre pero honrado. Eso te marca, ya eres pobre. Has decidido que vas a ser pobre para el resto de tu vida. Y el que cruza la frontera y llega a los Estados Unidos dice, pertenezco a una minoría. Me ven diferente. Mis padres no aprenden inglés. Entonces pone toda una cantidad de limitantes en su sistema de pensar, que eso es la barrera. Es cierto, la gente dice, bueno, ¿por qué los americanos logran el sueño americano? Yo le digo, porque son americanos y tienen un sistema de pensamiento que les funciona. Nosotros, para tener sueño americano aquí, hasta que no cambiamos nuestra forma de pensar, nunca vamos a cambiar la forma de vivir. Todos podemos lograr el sueño americano. Todos podemos lograrlo. Por ejemplo, en Japón vimos que fue un proceso de 40 años. Un poco más rápido hablamos un poquito de Singapur. ¿Cuánto tiempo toma dentro de su programa cambiar la mentalidad, cambiar esos símbolos en una persona? Es un proceso, pero no puede ser de 40 años. ¿Cuánto tiempo toma? Por eso usted desarrolló este programa. Exacto. Yo trabajé con grupos pilotos 2 años. Resultados increíbles, pero 2 años. Lo bajamos a 1 año. Dijimos resultados extraordinarios, pero 1 año. Finalmente, trabajamos 6 meses y dijimos, maravilloso. Y hasta que llegamos a la versión completa en 15 semanas. O sea, en 5 semanas puedes cambiar tu forma de pensar. En 5 semanas puedes cambiar tu forma de sentir. Y en 5 semanas puedes cambiar los hábitos nuevos a productividad. Porque esa es la secuencia. El cerebro produce pensamientos, los pensamientos modifican las emociones y las emociones impulsan las acciones. Ok, y eso es todo un proceso de 15 semanas. Un proceso de 15 semanas. Mire, si la persona lo hace y se sumerge, le garantizo de que 15 semanas después son otras personas. Ahí están los testimonios. Bueno, muchas cosas importantes que dijo centran dichos positivos: a donde fueras, haz lo que vieras. Cuando estás en Roma, haz como los romanos. Entonces, definitivamente, nosotros todo lo que tenemos que hacer es
tomar su programa para cambiar nuestra mente. En el momento que cambiamos nuestra mente, cambiamos los símbolos, como hemos hablado aquí, vamos a cambiar nuestra vida, vamos a ser más productivos. Por supuesto, al final del día, ¿qué es lo que todos queremos ser? Felices. Así es. Por supuesto que entonces vamos a ser más felices. Entonces es un proceso que se logra si tenemos y lo vemos ejemplos de este país que lleva muchísimos años y lo ha logrado, ejemplos de Japón que lo ha logrado en 40 años, Singapur en 20, nosotros gracias a usted en 15 semanas. 15 semanas lo podemos hacer. Así es. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer tenerlos, un placer de que nos hayan acompañado y espero que todos logremos en 15 semanas cambiar nuestra mente y ser más productivos, más felices, más exitosos.